Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Comentamos hoy el punto 408 y 409, con él concluye la explicación de este apartado que tiene como título Un duro combate. Se refiere al combate contra las consecuencias del pecado original en nuestra vida. Dice el punto 408. Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora que puede ser designada con la expresión de San Juan, el pecado del mundo. Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres. Bueno, este es el punto 408. Y en primer lugar, para explicarlo, decir que en algún programa anterior en el que hablábamos de los posibles errores a la hora de interpretar el pecado original, decíamos que un error había sido pues, un intento de disolver el misterio de fe que se esconde detrás del tema del pecado original e intentar explicarlo sencillamente desde un sentido, bueno, lógico. El pecado social sería el influjo negativo que existe en este mundo hacia cualquier persona. ¿Qué sería el pecado original? Según este intento de interpretación. Bueno, pues obviamente lo que aquí queremos decir que es una consecuencia, porque aquí estamos diciendo que existe ciertamente un pecado social. Existe el pecado social, pero claro, lo que la fe católica afirma es que este pecado social que existe, y ahora vamos a explicar qué entendemos por pecado social, es una consecuencia del pecado original, pero no podemos confundirlo uno con el otro. Eso de que el pecado original es una cosa simbólica que en realidad se reduce al influjo del mal en cada uno de nosotros, pues bueno, pues es que poníamos un ejemplo bien concreto, y es decir, imaginémonos en una hipótesis una persona pues que haya venido al mundo en un contexto fuera de la sociedad, ¿no? O sea, que haya nacido aislado, vamos, viviendo en medio del reino de los animales, para entendernos, ¿no? Pues esa persona tendría pecado original como nosotros que hemos nacido en medio de una ciudad, ¿eh? O sea que no se puede reducir, no se puede confundir pecado original con pecado social. Pero sí es verdad que del pecado original una de las consecuencias que se deriva pues es lo que llamamos pecado del mundo, o pecado social. Si recordáis, en la doctrina católica se dice cuáles son los enemigos del alma: mundo, demonio y carne. Y cuando se dice mundo, se está haciendo referencia a este influjo, el influjo negativo que tiene el mundo en nosotros. La palabra mundo puede tener distintas acepciones, ¿eh? El mundo puede ser algo positivo, como creado por Dios, y vio Dios que era bueno, que se repite en cada uno de los versículos del Génesis en los que se afirma la creación del mundo. El primer día creó y vio Dios que era bueno, el segundo día y vio Dios que era bueno. O sea, el mundo es bueno en cuanto salido de las manos de Dios. Pero también existen otros pasajes de la Sagrada Escritura en los que se utiliza la palabra mundo no en un sentido positivo, reconociendo en él las huellas de Dios, sino más bien reconociendo en él las huellas del tentador. Cuando, por ejemplo, San Juan dice: vosotros no sois de este mundo, y habla del influjo del mundo en nosotros contra el que tenemos que luchar. Hay una batalla que es ser de Cristo o del mundo. No podemos ser mundanos, etcétera. Bueno, a eso se refiere con la expresión pecado del mundo o pecado social. Hay una influencia negativa que es obvio que
Es verdad que en algunos lugares esa influencia puede ser más fuerte o menos fuerte, dependiendo de qué tipo de sociedades, qué tipo de ambientes, qué tipo de amistades. Cuando a nuestros hijos tradicionalmente les hemos dicho, ¿no? O se nos ha dicho, mira a ver con quién andas. Y cuando nuestros padres han estado encima de nosotros, preocupados por qué tipo de amistades tenemos, etcétera, pues obviamente estábamos hablando de esto mismo. Nuestros padres eran conscientes de que podía existir un influjo diferente dependiendo de qué ambientes frecuentásemos. O sea, que estamos hablando de algo que no solo lo sabemos por fe, sino que la propia experiencia humana es que esto lo confirma. Eso de que yo soy libre para seguir o no seguir lo que me digan los demás, y que yo soy mayorcito para elegir y que no importa lo que hagan mis amigos, aunque mis amigos, pues yo qué sé, hablen de una manera o fumen porros, hagan lo que sea, yo no tengo por qué, a mí no me obligan a hacerlo, yo soy libre de seguirles o no seguirles, nada, pues ese tipo de reflexiones no son reales, porque es obvio que, claro, aunque teóricamente no me obliguen, pues me influyen poderosamente, porque hacen que en mi horizonte moral fácilmente se confunda lo normal y lo corriente. Y se tiende a identificar lo normal y lo corriente. Y entonces, bueno, pues lo que hacen los demás termina por ser lo normal. ¿Eh? Aunque esté fuera de toda norma. Pero claro, se confunde lo normal y lo corriente dependiendo del horizonte en el que vivamos. Bueno, para comentar esto, digamos, con más detalle, se nos refiere en este punto del catecismo que estamos comentando al punto 16 de la exhortación apostólica Reconciliatio y Penitencia, que fue una exhortación apostólica que escribió el beato Juan Pablo II en el año 1984. Entonces tenía ya 7 años como papa y había habido un sínodo sobre el tema de la penitencia, y entonces el Papa escribió en una exhortación postsinodal esta maravillosa exhortación, ¿no? En la cual, en el punto 16, se trata de este tema. O sea, vamos a ver, ¿qué relación existe entre el pecado personal y el pecado social o el pecado del mundo? ¿Y qué es lo que dice? Bueno, yo voy a hacer un breve resumen de lo que dice el beato Juan Pablo II en esa exhortación. Lo primero a decir es que el pecado en sentido propio, el sentido estricto, siempre es un pecado personal. Es verdad que el hombre puede estar condicionado, puede estar apremiado, puede estar empujado por factores externos, y que esos factores externos pueden atenuar en mayor o menor grado nuestra libertad, y por lo tanto nuestra responsabilidad o nuestra culpabilidad. Pero es una verdad de fe, y que también la confirma nuestra experiencia, que la persona humana es libre. Y no se puede ignorar esta verdad, con el fin de descargar en las estructuras, en los sistemas, en el prójimo. No se puede descargar en los demás el pecado de los individuos. Porque si hiciésemos eso, pues entonces estaríamos eliminando la dignidad y la libertad de las personas. Sería como decir, bueno, pues los hombres, lejos de ser sujetos morales, bueno, pues son como si fuesen piezas de un puzzle en el que estamos predeterminados. En realidad vamos a decir que no existe nada tan personal e intransferible como la virtud cuando uno es santo, o como la responsabilidad de la culpa. Eso es personal e intransferible. Lo que no quiere decir que no tenga influencias de los demás. Claro que tiene influencias de los demás, tanto la santidad como el pecado. Bueno, esta es la afirmación básica. Entonces, ¿qué se entiende por pecado social o pecado del mundo? Hay diversos significados. Juan Pablo II, en concreto, habla de tres significados de la palabra pecado social o pecado del mundo. El primero, que siempre el pecado repercute en los demás. Todo pecado, cualquiera, sea el que sea, hasta los malos pensamientos, consentidos y queridos, aunque tú nunca los hayas dicho, es que eso repercute. Es como, digamos, la otra cara
la otra cara de aquella solidaridad que se formula en nuestra fe en la comunión de los santos. Hablamos de ese misterio de la comunión de los santos. Bueno, pero la comunión de los santos, como os podéis imaginar, tiene cara y cruz. También hay la comunión de los pecadores, perdón, la comunión del pecado. Un alma que peca, alguien que cuando pecamos, de alguna manera arrastramos con nosotros a la Iglesia y al mundo entero. No existe pecado alguno, por más íntimo y secreto que sea, aunque parezca súper individual, que afecte exclusivamente al que lo comete. No existe. Se puede atribuir, bajo este aspecto, ¿no?, dice Juan Pablo II, un primer sentido de la palabra pecado social o pecado del mundo. ¿Por qué? Porque existe una solidaridad del género humano. Porque esto también, por cierto, tiene algo que ver con el tema del pecado original, de cómo nos afecta a todos. Existe una unidad de destino en nosotros. Existe una solidaridad en el género humano. Nos cuesta entenderlo, pero Dios nos ha hecho de manera que, por una parte, cada uno tiene su propia dignidad y responsabilidad, que es intransferible, pero por otra parte, tenemos un influjo común de unos en otros que nos afecta. Bueno, ese es el primer sentido de la palabra pecado social. Hay un segundo, que es que existe un tipo de pecados que son una agresión que por su objeto suponen una agresión directa contra el prójimo. Que esta es la segunda acepción de la palabra. Son especialmente los pecados contra el amor del prójimo, que son graves, ciertamente, porque Jesús nos dijo que era el segundo mandamiento, el amor al prójimo, semejante al primero, dice además Jesús, ¿no? Los pecados que van contra los derechos de las personas, los pecados que van contra la libertad ajena, los pecados contra la dignidad y el honor del prójimo, los pecados cometidos contra el bien común y sus exigencias, contra los derechos de los ciudadanos, les llamamos pecado social en un sentido especial. Por ejemplo, los pecados que puedan cometer por obra o por omisión los dirigentes políticos, económicos, sindicales, los trabajadores, o los empresarios, son pecados sociales, o pecados del mundo especialmente, ¿no? Hay una tercera acepción, todavía, dice Juan Pablo II en esta exhortación apostólica, una tercera acepción de la palabra pecado social, y se refiere a las relaciones entre las distintas comunidades humanas. Pues se refiere, por ejemplo, a la lucha de clases, a la contraposición obstinada de bloques de naciones, de una nación contra otra, de una tribu frente a otra tribu, a una especie que parece que ya hemos nacido encasillados. ¿Y tú de qué eres? Tú eres Hutu, tú eres Tutsi, y nada, a zurrarse uno contra otro. Tú eres palestino y tú eres israelita. Pues venga, duro ahí, ¿no? Es decir, que hay un tipo de pecado social que, claro, que influye mucho, ¿no?, en nuestra vida. Es verdad que uno se puede llegar a preguntar, ¿no? ¿Qué tipo de responsabilidad personal podemos llegar a tener? Pues eso, de que alguien haya nacido y ya parece que le han educado en el odio, y uno nace en el seno de una cultura, de una tribu, que desde pequeño le dice: los malos son aquellos, porque aquellos son los que a nuestros antepasados les han quitado los derechos, y entonces tú ya naces marcado con que los malos son los de enfrente, ¿no? Bien, hay que decir que obviamente, no, pues este tipo de influjos son complejos, parecen a veces incluso anónimos, y bueno, se habla de pecado social en sentido análogo, no en el sentido propio, porque es verdad que bueno, pues que por ejemplo una persona no haya sido educada así en una especie de odios, de rencores desde su infancia, difícilmente es identificable pues la responsabilidad de ese odio, de ese enfrentamiento, de esa irracionalidad. Totalmente es
atribuible a él, ¿no? También hay un influjo del mundo que lo explica mucho, que lo explica. Entonces, hablamos de pecado social en el sentido analógico. Pero, sin embargo, por muy analógico que sea, no elimina completamente la responsabilidad de los individuos. Porque es que Dios nos ha dado una capacidad incluso, fijaros bien, de buscar la verdad y el bien más allá de los errores que han podido cometer nuestros padres, más allá del ambiente envenenado que podamos tener a nuestro alrededor. La capacidad del hombre de buscar el bien, de buscar la verdad, aunque lógicamente estará atenuada por el ambiente en el que hayamos nacido, sin embargo lo supera. Y la prueba es, bueno, pues nos remitimos a muchas pruebas concretas de cómo los santos han superado el condicionamiento del tiempo y del lugar en el que han vivido. Los santos sí lo han hecho. En realidad, el cristianismo, decía Chesterton, ¿no? El cristianismo nos da la gracia de superar la esclavitud, de ser hijos de un tiempo y de un ambiente determinados. Porque no deja de ser una cierta esclavitud, ¿no? Si tú eres un joven alemán, y has nacido en un tiempo determinado, a ti te han contado una historia y has nacido en el tiempo de Hitler y entonces has sido educado desde pequeño, pues en esa falsa historia de la raza aria, y entonces tú, digamos, desde pequeño te han metido, ¿no?, esa milonga y tiendes claro, a creértela. Pero fíjate cómo también incluso en medio de aquella Alemania ciega, nazi, etcétera, existió la gracia de que la luz de Cristo, la luz de la revelación, que ilumina el sentido común, que ilumina el sentido común, permitió a muchas personas no caer en aquel gran engaño, y superarlo y entender que todos somos iguales a los ojos de Dios, y que Dios nos ama independientemente de nuestras razas, de nuestros colores. O sea, bueno, pues es decir, que existirán condicionantes, pero que nuestra responsabilidad no desaparece. Ahora bien, que existen condicionantes y que hay que tenerlo en cuenta. Y por eso uno tiene que luchar también, no solo por su familia, no solo por decir, a ver, yo quiero que mi familia sea santa. No, no. Además de que mi familia tenga un buen ambiente, además de vigilar por qué canales de televisión entran en mi casa, y porque yo también tengo que luchar por el ambiente social de mi municipio, de mi comunidad autónoma, porque es que mis hijos no únicamente van a respirar dentro del hogar, van a respirar en la calle. Y la novia, mi hijo la va a buscar en la calle, no la va a buscar aquí dentro de casa. O sea que, por lo tanto, nuestra lucha tiene que ser para que las condiciones del mundo no nos inclinen tanto al pecado. Cuando uno lucha porque hay unas leyes justas, porque haya unos hábitos y unas costumbres que no tiendan a la degeneración, no está luchando por imponer sus ideas frente a los demás, como algunos piensan. No, perdón. Estamos luchando porque haya un ambiente respirable, que no nos empuje, que no pretenda inclinarnos al mal. ¿Es así? Pues, por ejemplo, vamos a ver, el hecho de que en una familia, ¿no?, o sea, en una familia le pueda llegar a una familia una factura en la que de repente ven que hay pues, un gasto telefónico impresionante, porque resulta que un chaval, el hijo, pues que está en una edad crítica, de repente ha descubierto las líneas eróticas y ha hecho un montón de llamadas telefónicas a esas líneas, y de repente llega el drama de que a esa casa llega una factura telefónica. Vamos a ver, eso implica lo siguiente, y uno llama a la compañía y dice, no, claro, es que pues alguien ha llamado desde ahí y usted, si no quiere tener ese servicio, se tiene que dar de baja, por ejemplo. Y uno dice, ¿y no sería más normal y más conforme a preservar, al derecho que tiene la familia de preservar, ¿no?, el influjo del mundo en nuestra vida,
que el que quiera darse de alta en ese servicio haya tenido que contratarlo explícitamente, en vez de que tenga que ser uno el que se dé de baja si no lo quiere? Por ejemplo. Es decir, tenemos mm, el deber de luchar y de hacer lo que esté en nuestra mano para que el ambiente social que nos rodea o sea, nos incline al bien en vez de inclinarnos al mal. Resulta que por muchos estos paquetes de canales de televisión, por ejemplo, meten canales pornográficos, ¿no? Y entonces dice uno, bueno, no, pues el que no quiera que lo desintonice. No, perdone, vamos a ver, que sea exactamente al revés. Que el que quiera llame y lo contrate. No que tenga que ser uno el que vea cómo quite el mal de su casa. O sea, es curioso, ¿no? Pero parece que por defecto hemos llegado a entender que la libertad es casi sinónimo de que es lo mismo una cosa que su contraria, y cada uno no es así. O sea, es decir, el influjo del pecado del mundo, del pecado social, existe. No quiere decir que tú no tengas libertad, pero existe y te influye y te condiciona. Luego, cuando uno lucha por dejarle a sus hijos un ambiente más respirable y que no les incline tanto al pecado, está llevando a cabo una de las batallas principales en la vida. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.